problema dice, el estado de esfuerzo en un punto de un miembro cargado es como el que se muestra en la figura. Determine esfuerzos y planos principales, esfuerzo constante máximo y plano del corte máximo. Determine los esfuerzos principales y de corte máximo utilizando el círculo de Moore. Representación gráfica de los planos principales y el cortante máximo. Presente los resultados en M de su esfuerzo. Nos dan realmente un elemento bidireccional de esfuerzo, entonces, que tiene aplicado estos esfuerzos. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Tenemos realmente un esfuerzo de tracción, tenemos entonces un esfuerzo en el eje X de 4 kilo PSI, tenemos un esfuerzo de compresión en el eje Y, asumiendo el eje vertical Y y el eje horizontal X de 12 kilo PSI, tenemos entonces un esfuerzo importante realmente de 15 kilo PSI. Bien, calculamos entonces los esfuerzos principales, identificando entonces muy bien acá cuál es el sentido de esos esfuerzos. El esfuerzo en X es positivo, es un esfuerzo de tracción de 4 kilo PSI. El esfuerzo en Y es un esfuerzo de compresión de menos 12 kilo PSI. Fíjense que yo entonces aquí le coloco el signo del sentido, o sea, si es de tracción o si es de compresión. Y entonces el esfuerzo cortante en el plano, como estamos diciendo que estamos trabajando realmente en el plano XY, entonces plano del XY, plano XY, entonces acá plano XY, entonces por eso tengo el esfuerzo entonces cortante XY. Entonces, bien, recuérdense entonces que la primera letrica del esfuerzo cortante indica el eje a la que es perpendicular a la sección transversal. O sea, la sección transversal es perpendicular en este caso al eje X. Y estamos diciendo entonces que la segunda letra es la dirección en la que ocurre realmente el esfuerzo cortante, que es una dirección entonces como vertical. Entonces, como vertical hemos definido en la dirección Y, entonces está o XY. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es realmente el sentido de ese esfuerzo. Nosotros asumimos sentido positivo, sentido horario al elemento bidimensional de esfuerzo. O sea, si el esfuerzo cortante tiende a hacer girar el elemento bidimensional en sentido horario, entonces el cortante es positivo. Es decir, para nosotros los cortantes hacia abajo son positivos. Bien. Entonces, aplicando la fórmula, sigma 1 es sigma x más sigma y sobre 2 más la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado, entonces nos da a nosotros 13 kilo PSI. Fíjense que si tenemos entonces un esfuerzo, ese esfuerzo realmente principal, ¿de cuánto? Es positivo. Está en el lado positivo del eje sigma. Y tenemos entonces un esfuerzo principal 2. Este esfuerzo es sigma x más sigma y sobre 2 menos la raíz de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado. Y eso nos da 21 kilo PSI. Fíjense que la diferencia realmente entre sigma 1 y sigma 2 es el signo. Para sigma 1 utilizamos el signo más, para sigma 2 utilizamos el signo menos. Fíjense que nosotros pudiéramos conseguir realmente a sigma 1 de otra manera. Sigma 1 lo podemos conseguir entonces sumando O más R. ¿Quién es O? Sigma promedio. ¿Quién es sigma promedio? Fíjense este término que está acá, sigma x más sigma y sobre 2. ¿Y quién es R? Realmente es radical. Sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado, que es el radio del círculo de Moore. Este O representa el sigma promedio y a su vez el centro del círculo de Moore. Entonces nosotros podemos conseguir a sigma 1 como O más R. Fíjense que nos da igualito, 13 kilo PSI, y sigma 2 es O menos R, fíjense que nos da menos 21 kilo PSI, igual que como nos da a nosotros con las fórmulas.
Y el esfuerzo cortante máximo hemos dicho entonces que tau máximo es radical y nos da entonces 17 kPa. La dirección de los planos en que se producen estos esfuerzos son phi sigma, se produce, eso es un medio de arco tangente de 2 tau xy, sigma x menos sigma y, entonces nos dio a nosotros un ángulo de 30.964. La dirección en que se produce el esfuerzo cortante máximo es cuánto, phi tau, y eso nos dio a nosotros entonces un medio de arco tangente de menos sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy, y eso nos dio menos 14.036. Muy bien. Entonces construimos el círculo de Moore. Los resultados con las fórmulas tienen que ser idénticos a los resultados del círculo de Moore. Entonces, fíjense, importante. Tenemos entonces nosotros, definimos a este punto como el punto 1. Este punto, esta cara. Es decir, esta cara para nosotros es el punto 1. Y esta cara sería entonces para nosotros el punto 2. Entonces, eso significa, yo graficando entonces las coordenadas del punto 1 que vendrá dada por quién, por un punto que tendrá entonces como coordenada en la abscisa sigma y coordenada entonces en la ordenada tau xy, entonces, o tau yx, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros, trazamos un círculo, fíjense, tracé un círculo. Perdón, tracé un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas tiene entonces como eje en la abscisa sigma y como eje entonces vertical a tau. Entonces grafico los puntos, el punto 1 que es sigma x, tau xy, y ese punto es este que está acá. Fíjense, ese punto es este punto que está acá. Entonces, y grafico el punto 2 que es entonces sigma y, tau yx. Entonces, fíjense que los esfuerzos, si el punto 1 el esfuerzo es positivo, el tau xy en el punto 2 el esfuerzo es negativo. Entonces, ya una vez nosotros graficados esos dos puntos, entonces trazamos una línea recta que corta esos dos puntos. Entonces, el punto donde la línea que yo he trazado, que le llamamos nosotros entonces, fíjense aquí algo importante, XY. Fíjense que X representa la cara donde está el punto 1 y Y representa la cara donde está el punto 2. Entonces, la línea XY, donde corta al eje sigma, ese punto lo marco acá. Y ese punto realmente es ¿quién? Es sigma promedio, que es sigma X más sigma Y sobre 2, o el centro del círculo de medio. Bien. Entonces, ya definido mi línea, entonces tengo dos puntos y entonces ya tracé el punto, marqué el punto O. Entonces agarro un compás y entonces con la punta de metal en O, entonces trazo un círculo que pase por el punto 1 y por el punto 2. Y este es el círculo que nosotros hemos trazado. Entonces, donde el círculo azulito corte el eje positivo de la sigma, y se produce entonces sigma 1. Fíjense que nos da prácticamente a nosotros idéntico. ¿Por qué? Porque cada rayita de esta vale 2 kPa. Entonces, fíjense que nos dio entonces sigma 2 también nos dio idéntico, casi 21. Y sigma, entonces, y aquí viene lo importante. ¿Cómo calculamos nosotros entonces tau máximo? Fíjense entonces algo importante. Donde se producen los esfuerzos principales, realmente el esfuerzo cortante es 0. Fíjense, yo no tengo, porque aquí estoy en el eje sigma, no hay esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué pasa? Donde se produce el esfuerzo cortante máximo, entonces, es en el sigma promedio. Es decir, entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Trazamos entonces por el centro del círculo, trazamos una vertical que pase por O y que corte entonces al círculo. El punto donde esa vertical corta entonces al círculo, ahí está entonces tau máximo. Fíjense que nos dio a nosotros 17 kPa. Entonces, fíjense, y esto es importante, muy importante, que muchos estudiantes entonces se pierden en esto. Fíjense mi eje XY. ¿Dónde se produce sigma 1? Acá en este punto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El eje XY tiene que rotar en sentido horario, que es esta rotación verde que yo he hecho. Y esta rotación en el círculo es ¿cuánto? Es 2 veces phi sigma, es decir, 61.982 grados.
Entonces, ¿qué tiene que pasar con el eje XY para que se produzca entonces el tau máximo? Tiene que girar en sentido antihorario, cuanto 2 veces entonces phi tau, cuanto 28.072. Y ahí queda completamente definido entonces el círculo. Vamos entonces a hacer la representación gráfica de los esfuerzos. Fíjense el estado de esfuerzo original. Tengo entonces mi eje X, miren cómo se lo coloqué. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que girar entonces, ¿quién? El esfuerzo, el estado de esfuerzo tiene que girar entonces 30 puntos. Fíjense que gira en sentido horario, es decir, entonces yo tengo que girar X en sentido horario. ¿Cuánto? La mitad de lo que gira en el círculo, que es phi sigma 30.964. Y aquí entonces coloco los esfuerzos principales, es decir, ¿cuáles son los esfuerzos principales? Sigma 1 y sigma 2. Los coloco entonces con el mismo sentido. Sigma 1 es de tracción, sigma 2 es compresión. Si es compresión, entonces entra el elemento. Y por último, entonces graficamos entonces el estado de esfuerzo donde se produce entonces el tau máximo. Fíjense que yo entonces giro a X en sentido antihorario, es decir, hacia arriba. Fíjense, giré hacia arriba. ¿Y qué represento en ese estado de esfuerzo? Represento en ese estado de esfuerzo sigma promedio, porque es donde se produce el cortante máximo, es en el sigma promedio. Fíjense que aparecen las cuatro caras, y entonces como tengo un esfuerzo positivo, entonces, y estoy mirando realmente esta cara acá, entonces fíjense, tiende a girar el elemento en sentido horario. Entonces, y ahí está definido completamente ya la representación gráfica. Si eso lo vemos nosotros en el círculo en M de Solid, fíjense que nos diga a nosotros tal cual lo hemos representado. Y ahí termina entonces ya, señores, ¿quién? Termina el problema que nos hemos planteado.